¿cómo vamos a tener esperanza que dentro de un año vamos a poder ganar este Y juicio? lo más terrible, Nito, es que tenemos razón. Tenemos la razón y la justicia de nuestra parte. Y resulta que pudiera ser, espero que no, pudiera ser que perdamos simplemente por la torpeza de quienes nos están representando en este momento, porque no tenemos buenos Exacto. abogados, porque no tenemos un buen equipo de defensa. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. El mundo en el que vivimos seguramente te parece extenso e infinito, pero no lo es, y por eso tenemos que cuidarlo. El mundo tiene capacidades limitadas y con el desarrollo y el crecimiento de la población han surgido también retos importantes que ponen en peligro la vida sobre la faz de la Tierra. El cambio climático, la pobreza y la desigualdad son enemigos fatales para nuestro planeta. Cada año se lanzan al mar 8 millones de toneladas cúbicas de basura plástica. 821 millones de personas pasan hambre y hay muchos otros retos que nos ponen a reflexionar. La responsabilidad social es la mejor alternativa para frenar estos problemas y garantizar la sostenibilidad de nuestra vida en la Tierra. Aquí te enseñaremos qué es y cómo aplicarla en tu vida. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Son 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales que conforman el Esequibo, el objeto de una histórica disputa territorial desde hace más de 100 años. El Esequibo fue controlado por el Imperio Español, el holandés y más tarde el británico por medio de un laudo arbitral en una corte en París en 1899. Pero en 1962, Venezuela presentó ante Naciones Unidas una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo. 6 años después, en 1966, Guyana obtenía su independencia. Ese mismo año, 1966, y tras la denuncia venezolana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, que estableció un plazo de 4 años para solucionar el diferendo. Entre 1982 y 1999, ambos países intentaron resolver el asunto a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU, un sistema de arreglo pacífico de controversias para mediar en la disputa territorial, que nunca arrojó resultados concretos. Ahora bien, durante el gobierno de Hugo Chávez, que fue de 1999 hasta el 2013, el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown. Y ahora estamos donde estamos, es decir, la Corte Internacional de Justicia declaró el pasado 6 de abril la admisibilidad de la demanda de Guyana. El régimen venezolano ha celebrado esta decisión de la Corte Internacional de Justicia a través de un comunicado que dice expresamente lo siguiente: Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña, y en segundo lugar, porque deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Es así o vamos camino a perder tan importante territorio que es venezolano? Para hablar de este tema, No Callaré se conecta de inmediato con el abogado y profesor de Derecho Internacional Público, doctor en Filosofía de la Universidad de Londres, con máster en Leyes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
miembro de varias asociaciones de profesionales, autor de varios libros y conocedor en profundidad de la controversia entre Guyana y Venezuela. Estamos hablando del doctor Héctor Faúndez Ledesma. Bienvenido, doctor, qué bueno verlo. Muchas gracias, Nito. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en este programa y un saludo a toda su audiencia. Doctor, por supuesto la pregunta obligada. ¿Perdimos ya? ¿Ya perdimos Guyana? No. Cuénteme. Eso está pendiente. Ahora la Corte tiene que entrar a conocer del fondo de la controversia. Esto es, primero, determinar si el laudo es nulo o es válido, como pretende Guyana, y segundo, en el caso de que determinara que es nulo, como sostiene Venezuela, determinar cuál es la frontera entre ambos países. De manera que eso todavía está por verse. Entonces, no hay aún una decisión final. Por supuesto que esa decisión depende de la habilidad y de nuestros abogados y de la forma como se sustente esa reclamación, de la fortaleza de nuestros argumentos. Es que yo recuerdo, doctor, bueno, cuando yo era estudiante, por cierto, Guyana fue mi tesis de grado, pero ya de eso, doctor, ya yo ni me acuerdo mucho, ¿no? Pero recuerdo que investigando, una de las cosas que Venezuela, una de las fortalezas que tenía Venezuela, precisamente en el año 1966, o antes, en el 64, por allí, o 63, era que Guyana no se había independizado, pertenecía a la Gran Bretaña, y por supuesto entonces era una disputa entre un país muy grande, muy importante, un imperio, contra un país muy chiquito latinoamericano como era Venezuela. Pero por supuesto esto cambia cuando Inglaterra le da la independencia a Guyana. Y bueno, yo creo que efectivamente sobre todo los gobiernos yo diría que de Raúl Leoni, incluso de Rafael Caldera y quizás el principio del gobierno de Herrera, se trabajó mucho el tema. Yo después le perdí un poco la pista a la cosa, pero lo que sí estoy claro es que siempre era un tema recurrente y sobre todo la Armada venezolana siempre estaba encima de este tema. Fíjense lo que le estoy diciendo, la Armada venezolana. Yo recuerdo haber hablado con almirantes, vicealmirantes, que este era su tema. Es más, yo conocí las bocas del Orinoco con ellos viajé, estuve viendo la zona, fuimos a verlo todo. Recuerdo que estaban consustanciados, que esto era nuestro territorio. ¿Qué pasa luego cuando llega Hugo Chávez, siendo un soldado de la patria, como él decía, que entrega esto? O no se habla más del asunto, se empieza a explotar el petróleo en Guyana sin el permiso de Venezuela. O sea, ¿qué pasó? Bueno, hay dos elementos muy importantes que usted ha mencionado, Nito. Primero, la circunstancia de que en los años 60, desde 1962, cuando se presenta la reclamación en la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta 1966, cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra, fue sin duda la época más activa de la diplomacia venezolana en relación con esta controversia. Y desde luego también la época más exitosa. Porque en realidad el Acuerdo de Ginebra, que tiene una tremenda importancia para nosotros, es el único logro de la democracia en esta materia. Y después usted señala un periodo más gris, más oscuro, entonces con la llegada de Hugo Chávez, entonces cuando particularmente a partir del año 2004, comienza a hacer sesiones y más concesiones de hecho y de palabra a Guyana. Entonces, eso, por supuesto, que perjudicó tremendamente la legitimidad de nuestra reclamación. Esto es decir,
que esto le había sido impuesto a Venezuela por los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Jerry Yagan, que Venezuela no se iba a oponer al desarrollo de los pueblos y éramos socialistas y todo ese tipo de cosas, obviamente que causó un tremendo daño. Venir después, entonces ya con Maduro, con Jagua y con Maduro, y sostener... Pero no se nos olvide, doctor, discúlpeme, que en esos años, 2004, del señor Chávez, cuando, porque es que aquí lo tengo, usted me lo está diciendo y vine a buscarlo inmediatamente, dijo cosas así, en una visita oficial que hizo a Guyana en febrero del 2004, dijo, el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Y agregó, dijo, el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. Imagínese usted. Exactamente. Y no se nos puede olvidar que Maduro era el canciller. Sí, en ese momento, si no me equivoco, era Jagua, que también causó mucho daño. Después viene Maduro, entonces que terminó también de ponerle la guinda al pastel. Y es con Maduro cuando se produce otro incidente, cuando Chávez señala que le preguntan los periodistas qué pasa con el Esequibo y él responde un poco disgustado, esa es una herencia del colonialismo. Eso también, recuerdo esa frase. frase. Es una herencia del colonialismo, pero es una herencia del colonialismo en la cual Venezuela fue la perjudicada y el imperio colonial fue Gran Bretaña, no es Venezuela el imperio colonial que está tratando de perjudicar a un país pequeño en este caso, que es el otro elemento, la circunstancia de que Guyana ha tratado de victimizarse y de presentar esta controversia como lo que no es. Decir que es la disputa entre un país grande, rico y poderoso y un país pequeño, pobre y débil. Y eso no es cierto, o a lo mejor lo es, pero del otro lado. Entonces, si Venezuela alguna vez fue esa Venezuela saudita, con un servicio exterior profesional, con una diplomacia respetada, con una democracia sólida, con influencia en el mundo, entonces ya no lo es más. Ya ni somos ricos, ni somos respetados, ni somos respetables. Ni somos democracia. Ni somos una democracia. Ya ni siquiera le digo una democracia sólida, no somos democracia. Y luego, en el caso de Guyana, es el crecimiento del Producto Interno Bruto de Guyana creciendo de manera estratosférica. Las perspectivas para la economía de Guyana son inmensas, precisamente gracias a toda esta región en disputa, tanto la parte territorial como la parte que constituye la proyección del territorio en el mar. Y allí es donde, de nuevo, Chávez tiene también otra dosis de culpa, es la circunstancia de que la Exxon estaba realizando trabajos de exploración y explotación. Exploraciones y descubrió que había unas reservas enormes. Exactamente. En eso, el gobierno de Chávez los expulsa del país sin pagarle unas compensaciones determinadas. La Exxon se va disgustada y dice, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro negocio, que es explorar y explotar el petróleo. ¿Y dónde lo hacemos? Pues, pero miren que al lado, allí hay mucho petróleo y gas. Se van a Guyana y no solamente están explorando y explotando los recursos gasíferos y petroleros, sino que además, como esto para ellos plantea una cuestión de seguridad jurídica, entonces apoyan al gobierno de Guyana en su controversia sobre el territorio Esequibo, nada menos que con la suma de entre 15.000 y 18.000 millones de dólares para los efectos de pagar entre 15 y 18 millones de dólares, para los efectos de pagar la factura en la corte, para pagar abogados, básicamente. Entonces, claro, esas son las consecuencias de una política exterior errada cuando un señor con los recursos del Estado quería ser presidente del mundo. A eso es a lo que llegamos. Quiero que tengamos cuidado también porque
el día pasado me dieron un comunicado que quisieron que yo revisara, que yo mirara, y creo que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser prudente y hay que ser justo en el sentido de que no se puede culpar absolutamente de todo al chavismo. Se dice, veía por ahí que por culpa de esta gente hemos llegado a donde estamos, a la Corte Internacional de Justicia, que nosotros no queríamos ir allí. Entonces, bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esto es, mire, si hubiera continuado la democracia, si no tuviéramos un régimen chavista o madurista en este momento, es altamente probable que igual la demanda hubiera llegado a la Corte. Porque hay otras razones, hay otros elementos de peso y algunos ya los mencionó usted. En segundo lugar, mire, si hubiera continuado en Guyana un gobierno socialista y pro-chavista, lo más probable es que no estaríamos en la Corte también. De manera que esas cosas hay que tener más cuidado de cómo se plantean y cómo se mencionan. Entonces, luego, el otro argumento que se señala es que ellos permitieron de que nos salgamos del Acuerdo de Ginebra. Hay que volver al Acuerdo de Ginebra, dice alguien por allí, que no tiene la menor idea de lo que es el derecho internacional. Entonces, bueno, el problema es que estamos en la Corte Internacional de Justicia en aplicación del Acuerdo de Ginebra, que es el mayor logro de la diplomacia venezolana, repito, y de la democracia venezolana. Pero no logramos nada. Es decir, no logramos nada. avances concretos. Sí, efectivamente no logramos nada. Hubo algunos momentos en los que pudo lograrse algo, particularmente, y curiosamente o paradójicamente, en la época en que estaba en vigor el protocolo de Puerto España. Esto es cuando teóricamente esta controversia debiera haber estado congelada y no se conversaba de ella porque Venezuela estaba pendiente de la controversia con Colombia. Curiosamente, en esa época la diplomacia fue más activa en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y se estuvo a punto de llegar a un acuerdo mediante el cual se le reconocía a Venezuela una pequeña porción de territorio de entre 5.000 y 15.000 kilómetros cuadrados, que hubiera sido, en su máxima extensión, hubiera sido el equivalente al 10% de lo que es esta controversia. Pero que tengo entendido, doctor, y usted me corrige, que ese pedazo de terreno consistía precisamente en quizás lo más preciado para Venezuela, que son las bocas del Orinoco, que significan la salida al Atlántico, porque nosotros somos un país que tenemos, por supuesto, un gran mar Caribe enfrente, pero tapados con islas, digamos, islas que pertenecen a otros países. Y la única salida al Atlántico la tenemos por allí, por Guyana, por las bocas del Orinoco, que es la parte que yo tengo entendido, es lo que más estábamos nosotros en aquella época, primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, discutiendo. Sí, bueno. ¿Estoy yo en lo cierto o estoy equivocada? Bueno, ¿qué es lo que hay? El Orinoco y las bocas del Orinoco no están en discusión. Eso es territorio venezolano. Y eso no va a entrar en un supuesto laudo. ¿Está seguro? Bueno, sí, imagínese que yo le pregunte a usted si está seguro. Sí, ¿usted qué sabe de eso? Mire, tanto como que me llamo Fernando. Mire, lo que está en discusión es la nulidad o validez del laudo y los territorios que determinó el laudo. Entonces, esto es de la línea fijada por el laudo de París hacia el este, no hacia acá. Y hacia acá lo que tenemos es la boca del Orinoco, que fue una de las pocas cosas que se nos reconoció en el laudo de París. De manera, eso no está en discusión, tampoco Barquisimeto, ni Acarigua. Nada de eso está en discusión. Entonces, lo que está planteado es algo distinto, ¿no? Es el territorio en disputa que se determinó, según el laudo de París, que pertenecía en ese momento a Inglaterra y que hoy está en posesión de Guyana. Pero que perteneció a la Capitanía General de Venezuela. Exactamente, y ese es un buen argumento. Ese es un buen argumento que usted acaba de hacer porque tiene que ver con los títulos de Venezuela. Ahora, mire,
¿qué es lo que pasa? Que con la otra parte de esos argumentos, esto de las bocas del Orinoco y la salida al Atlántico, las bocas del Orinoco no están en discusión. La salida al Atlántico es lo que es. Entonces, ¿cuáles son las salidas al Atlántico de Paraguay? ¿O cuáles son las salidas al Atlántico de Bolivia? Entonces, escuchaba por allí a un profesor, diputado, entonces, que tiene mucha presencia en los medios con este tema, y señala que este es un asunto geoestratégico. Entonces, mire, las cuestiones geoestratégicas no son cuestiones jurídicas, y eso no se discute en la Corte Internacional de Justicia. Porque si fuera un argumento geoestratégico, con todo respeto por el señor diputado entonces, bueno, tendríamos que reclamar también toda la costa de los países centroamericanos, porque de una u otra manera esa es nuestra vía de comunicación hacia el norte, por ahí pasa nuestro comercio hacia el norte, y vienen los productos que nos abastecen desde el norte hacia el sur. Y luego, ese argumento también le sirve a Colombia. Entonces, bueno, mire, Colombia también necesita salir al Caribe, necesita salir al Atlántico, y ellos no tienen una salida al Atlántico, entonces van a pasar por Venezuela porque eso estratégicamente les corresponde. Esos argumentos, no. Entonces, por ahí no es la cosa. La cuestión es cuáles son los territorios que pertenecen a uno y a otro. Por lo demás, en este momento no se están delimitando áreas marinas. Ese es un problema que está pendiente entre Venezuela y Guyana. Tendrá que hacerse en algún momento. Primero tendrá que negociarse y después tendrá que llegarse a algún acuerdo, suscribirse a algún acuerdo sobre la materia. Ahora... Entonces, dígame una cosa. ¿Ahora qué viene? ¿Qué viene? Bueno, primero, la Corte Internacional de Justicia acaba de dictar una sentencia en la cual rechazó una excepción preliminar de Venezuela, en la cual se sostenía que la demanda era inadmisible porque faltaba una parte indispensable que era el Reino Unido. Esa circunstancia hace que el procedimiento siga adelante. Esto se había suspendido una vez que Venezuela presentó esta excepción, ahora el procedimiento sigue en marcha, sigue adelante. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que Venezuela tendrá que presentar su contramemoria. Si nos atenemos estrictamente a la sentencia, estaba suspendido un plazo de 1 año que tenía Venezuela para presentarla, que vencía el 8 de marzo pasado. Ese plazo se suspendió cuando faltaban 9 meses. Entonces, lo lógico, lo natural hubiera sido que lo que le faltaran a Venezuela fueran solo 9 meses más para presentar su memoria. Esto es el 8 de enero. Me decían, sin embargo, que la Corte le entregó una comunicación a ambos estados en la cual amplía el plazo hasta el 8 de abril. O sea, le está dando prácticamente 3 meses más. Un año, sí, 1 año, desde ahora prácticamente tiene 1 año más para presentar su contramemoria. Hecho eso, la Corte podría determinar de oficio o a petición de parte de que se presenten escritos adicionales de dúplica y réplica. Si no lo hace o incluso haciéndolo, pues después de eso tendrá que convocar a las partes a una audiencia pública como la que vimos en días pasados o en meses pasados en relación con la excepción preliminar. Y luego de eso, tal vez si los jueces hacen alguna pregunta, se le dará 1 o 2 meses a los estados para que contesten las preguntas de la Corte. Y hecho eso, el caso queda listo para sentencia. Mi opinión es que dentro de 3 o 4 años tendríamos que tener una sentencia que va a ser definitiva y que va a ser obligatoria. Eso va a poner fin a la controversia. Por ahí se está sosteniendo, no, podemos apelar a la Asamblea General o podemos ir al Consejo de Seguridad. Eso son tonterías, eso es absurdo, eso son insensateces, eso es no conocer cómo funciona el derecho internacional. O sea, que tendríamos que preparar, Venezuela tendría que prepararse muy bien para ir a este encuentro, pues. No sé cómo sí, correcto. No sé cómo decirlo. Sí, y lo que yo me temo, es dentro de 1 año. Dentro de 1 año. Sí, y lo que yo me temo es que de estos 10 meses que ganó el Estado con la interposición de la
excepción preliminar. No le han servido para nada. No han sido aprovechados. Esos 10 meses tendrían que haberse aprovechado preparando el escrito de excepciones preliminares, entre otras cosas porque se sabía. Se van a estar preparando para nada si en Venezuela andan todo el día, bueno, ahora robándose 3.000 millones uno y 3.000 millones el otro y quién sabe qué, pero lo que menos se ocupan es del país. Un país que está tomado, doctor. A mí lo que me da es una profunda angustia porque, bueno, Guyana, nosotros con este problema con Guyana, pero por otro lado hay territorios que hemos perdido gracias a la incursión de guerrilla colombiana, otro porque la han tomado los árabes, otra la han tomado los chinos y así vamos. Exactamente. Alguien el otro día con cierto sentido de crítica a lo que yo estaba diciendo, expresaba que había que defender la soberanía de Venezuela. Y yo le decía que sí, que también hay que defenderla en Apure y en el estado Bolívar y en la Cotamil. Entonces, claro que hay que defender la soberanía. El problema es que en este momento no tenemos estado. Fíjese que curiosamente o paradójicamente es una situación muy parecida. Ahora, eso no es problema de la Corte. No. Nosotros, por nuestra debilidad, o sea, nosotros podemos perder Guyana por nuestra debilidad actual. Por nuestra torpeza. Bueno, nuestra torpeza. Porque no sabemos cómo enfrentar esta etapa y porque no estamos haciendo la tarea. Y no la están haciendo porque no saben cómo hacerla. Entonces, ¿cómo? Pero yo lo que le quiero decir. Que el laudo es nulo y cómo decir que quien tiene los títulos territoriales sobre esa región es Venezuela y no es Guyana. Eso no lo saben hacer. Increíble. Pero, claro, eso es una tarea que hace el gobierno o el que es reconocido como gobierno. Porque ha sido precisamente el régimen que ha hecho que se pierda la soberanía en Venezuela, la soberanía de nuestro país, que lo ha dividido en pedazos. Bueno, doctor, yo no lo voy a poner a usted en aprietos, pero si ni siquiera sabemos dónde nació el presidente, el que se llama presidente, imagínese usted. Fíjese que estamos en una situación muy similar a aquella por la que estaba pasando Venezuela en 1899, cuando se dictó el laudo de París. Entonces, bueno, pero que no nos representó ningún venezolano. Mientras, sí había allí, un señor algo pintoresco, un señor José María Rojas, es el único que estaba presente, pero no participó, ¿no? Pero fíjese, en ese momento, Venezuela estaba arruinada, al extremo que en 1902 se produce el bloqueo en diciembre de 1902 tenemos el bloqueo de los puertos venezolanos. Y luego tenemos un arbitraje al que se nos somete también, en donde las potencias bloqueadoras querían cobrar de manera preferente el pago de la deuda externa que se tenía con ella. Y los demás países decían, ¿por qué de manera preferente? Vamos todos igual. Entonces todos querían cobrar de los ingresos a un país arruinado. De Venezuela, de un país arruinado, pero no solo eso. Estábamos en guerra civil. En ese momento, cuando se dictó el laudo de París, el presidente Andrade estaba haciendo las maletas para salir a su exilio en Puerto Rico. Ya había por ahí un sargento, o más que sargento si tenía más carreteras, un señor Cipriano Castro, que estaba a las puertas de Venezuela para tomar el poder. Y curiosamente resulta que ahora, entonces no estamos en guerra civil, pero estamos arruinados, tenemos el país dividido en dos, y hasta hace poco teníamos dos gobiernos. Un gobierno... y dos asambleas, y dos tribunales. Reconocido por alrededor de 60 países, y un gobierno de facto, entonces que no era admitido, que no era aceptado en la comunidad internacional. Pues ahora ya tenemos solamente un gobierno, pero seguimos siendo un país pobre y débil. Y resulta que uno de los argumentos de Venezuela, una de las cosas que se le ha impuesto en alguna forma a Venezuela es que tenemos que volver a negociar. Pero señor, si en la época de más esplendor de Venezuela, en la época de la bonanza, bueno, después vino otra bonanza que no sé qué se hizo, no sé por dónde se fumó, ¿no?
Pero en la época de la bonanza dentro de la democracia, fíjese, con un servicio La época de la público, Venezuela Saudita, quiere decir usted. sí, y con un servicio exterior público, con un servicio exterior respetado, con una cancillería profesional, con una democracia sólida, con una Venezuela que era reconocida y respetada en el exterior. Fuimos incapaces de conseguir ni un centímetro de territorio del Esequibo, ni un centímetro, nada, nada, absolutamente nada. Que no me vengan con el cuento de la isla de Anococo, porque la explicación que han dado los mismos venezolanos allí no tiene nada que ver con recuperación del territorio. Pero si no lo pudimos hacer en esa época, ¿cómo lo vamos a hacer ahora con una Venezuela dividida, en donde la oposición en alguna medida a veces juega también al fracaso de Venezuela en esta historia, ¿no? Porque así, si fracasamos, si perdemos, después se lo cobramos al chavismo. Son ustedes los que lo perdieron. Es decir, un país dividido, pobre, arruinado, en donde se han abandonado las fronteras prácticamente en todo el país. Ahí tiene usted lo que está pasando en Apure o en el estado de Bolívar. ¿Para qué queremos? Entonces, precisamente por todo lo que usted me está diciendo, doctor, ¿cómo vamos a tener esperanza que dentro de un año vamos a poder ganar este juicio? Lo más terrible, Nito, es que tenemos razón. Tenemos la razón y la justicia de nuestra parte. Y resulta que pudiera ser, espero que no, pudiera ser que perdamos simplemente por la torpeza de quienes nos están representando en este momento, porque no tenemos buenos abogados, porque no tenemos un buen equipo de defensa. Si fuera por eso es que hay que salir esta gente. Por eso que hay que salir esta gente, pero eso lo digo yo, no lo quiero poner a usted en problemas. Yo no soy optimista, no creo que esto se vaya a resolver pronto. Yo veo muy firme, primero no veo un liderazgo opositor sólido, segundo veo muy firme al gobierno chavista o madurista, entre otras cosas porque tiene el apoyo militar, porque el estamento militar está detrás suyo. Si no fuera así, tal vez otra cosa. Bueno, yo no sé cuál es el estamento militar, doctor. Yo creo que más bien tiene el apoyo de las bandas militares que hay por ahí. Bueno. Porque, bueno, ni siquiera les pueden subir los sueldos, hemos oído todas las cosas. Bueno, usted sabe más que yo. Pero sí, bueno. Pero usted está en Panamá y yo estoy en Caracas. Eso, claro, yo puedo hablar más que usted. Es la única diferencia. Por ahora. Doctor, me encantó conversar con usted porque, bueno, nos está poniendo la realidad tal cual como es. No nos está adornando nada. Nos está diciendo esto es lo que puede pasar y no estamos bien representados y no tenemos una cancillería fuerte y no tenemos un país fuerte, etcétera, etcétera, todo lo que nos acaba de decir. Bueno, mire, yo no sé si decirle que encomendarse a Dios, rezar el rosario o comportarnos como si... Hacer buenos argumentos jurídicos, conformar un equipo de defensa sólido que incluya los Pero eso se hace cuando hay verdadero interés, cuando hay interés por el país. Pero yo cuando escucho que una sola persona del alto gobierno, se robó 3.000 millones, y ahí hay un gentío más, y hemos venido yendo a hablar de cifras de 30.000, 38.000, no sé a cuánto llegará. Uno dice, no quieren al país, no quieren a Venezuela. Si la han dejado ocupar, por grupos subversivos extranjeros, imagínese usted. Eso es lo que a uno le preocupa, pero yo creo que estos temas son buenos que se discutan para que los venezolanos, los ciudadanos entendamos que las malas decisiones de los pueblos acarrean estas consecuencias. Porque yo estoy convencida de que, por supuesto, esto ya es una dictadura que se prolonga y unas elecciones absolutamente fraudulentas, pero las primeras no lo fueron. No, y eso, claro. Nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestra propia irresponsabilidad. Así es. Éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Muchísimas gracias de verdad por haberme dado este tiempo, ¿sí? Muchas gracias, Nito, que esté muy bien. Un gran saludo para usted y con ustedes, amigos. Hasta un próximo, no callaré.
Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.